A principios del siglo XIII, la gran estructura de la Rus de Kiev ya se estaba desmoronando. El punto de inflexión se remonta a 1054, año de la muerte de Yaroslav el Sabio. Su plan de sucesión, conocido como el sistema de Rota o sistema de escalera, pretendía preservar la unidad. En teoría, el poder rotaba entre los miembros de mayor rango de la dinastía. En la práctica, conseguía el efecto contrario. Imaginen a docenas de príncipes, todos emparentados por sangre, cada uno convencido de que las reglas los favorecían. Cada muerte desencadenaba disputas. Cada disputa arriesgaba una guerra civil. Y con el tiempo, eso fue exactamente lo que sucedió. Hermanos lucharon entre sí. Primos lucharon entre sí. Kiev, antaño el corazón palpitante del mundo de la Rus, comenzó a decaer. Su población disminuyó. Su autoridad política se debilitó. Sus fuentes de sustento económico se vieron sigilosamente estranguladas a medida que las cruzadas desviaban el comercio del río Dnieper hacia nuevas redes mediterráneas. A esto se sumaba la presión constante de los polovtsianos o cumanos, invasores nómadas de la estepa que atacaban una y otra vez. Al norte, la ciudad de Novgorod se enriqueció como república comercial vinculada a las redes comerciales del Báltico. Al noreste, Vladimir Suzdal evolucionó hacia algo muy diferente. Un principado más severo, más centralizado y más autoritario, construido sobre el control en lugar del consenso. A principios del siglo XIII, la Rus era un mosaico de principados rivales, cada uno defendiendo sus propios intereses y desconfiando de los demás. Los príncipes eran reyes en miniatura, poderosos localmente, pero incapaces de actuar coordinadamente. Y ese es el detalle clave. Cuando finalmente llegaron los mongoles, se enfrentaron a una discusión familiar paralizada por la incredulidad. Incluso cuando aparecieron señales de advertencia, rumores de la estepa, pueblos destruidos, supervivientes contando historias imposibles, la cooperación siguió siendo escasa. El primer encuentro entre el mundo ruso y los mongoles fue un malentendido catastrófico, tanto diplomático como militar. Comienza con un hombre llamado Khan Kotian, líder de los cumanos polovtsianos. Estos eran nómadas esteparios que habían pasado décadas luchando, incursionando y siendo incursionados por los rusos. Eran enemigos, a veces acérrimos. Y, sin embargo, en 1223, Kotian huyó al oeste y se presentó en la corte de Mstislav el Temerario, príncipe de Galicia. Eso por sí solo indica la gravedad de la situación. Kotian llegó desesperado. Les contó a los príncipes rus sobre un extraño pueblo nuevo proveniente del este. Guerreros que ya habían aplastado a los ejércitos de Georgia, uno de los reinos cristianos más poderosos de la región, y que ahora asolaban la estepa. Dijo: «Hoy han tomado mi tierra, mañana tomarán la suya». Por una vez, los príncipes de la Rus escucharon, al menos parcialmente. Se empezó a formar una coalición. Pero antes de que se librara batalla alguna, ocurrió algo mucho más perjudicial. Cuando llegaron los enviados mongoles, no exigieron tributo ni rendición. Afirmaron con sinceridad, al menos según su propia lógica, que no tenían nada en contra de la Rus. Dijeron que solo estaban persiguiendo a los esclavos fugitivos, los cumanos. Los príncipes rus ejecutaron a los enviados mongoles. Esto fue catastrófico. Según la ley mongola, la yasa, matar a enviados era uno de los mayores crímenes imaginables. Los diplomáticos eran sagrados. Asesinarlos equivalía a declarar una guerra total, una que solo podía responderse con la aniquilación. Este simple acto garantizó que lo que podría haber quedado como un conflicto fronterizo limitado se convirtiera en una guerra de venganza. Más tarde,
Los cronistas de la Rus recordarían este momento como el pecado original, el momento en que el castigo divino se hizo inevitable. La coalición de la Rus, marchó hacia el este, adentrándose en la estepa, con un número impresionante. Los historiadores modernos estiman entre 20.000 y 30.000 hombres. Una mezcla de séquito principesco, infantería y caballería cumana aliada. Frente a ellos se encontraban dos de los más grandes comandantes que el imperio mongol jamás produjo: Subutai y Yebe. Lideraban a unos 20.000 jinetes mongoles, una fuerza de reconocimiento. Ese detalle importa. Este no era el ejército mongol principal, era una misión de exploración y prueba. Cuando ambos bandos se encontraron cerca del río Kalka, las grietas en la coalición de la Rus comenzaron a aparecer de inmediato. El príncipe Mstislav, el Temerario, junto con sus aliados cumanos, cruzó el río y atacó sin esperar a la fuerza principal de Kiev. No existía un mando unificado. Cada príncipe luchó como si se tratara de una guerra privada. Los mongoles respondieron con una de sus tácticas más famosas: la retirada fingida. Huyeron y los Rus los persiguieron durante kilómetros. Las formaciones se dispersaron. Las unidades perdieron contacto. Y entonces, casi de repente, los mongoles retrocedieron. La trampa se cerró de golpe. La caballería mongol rodeó a los grupos aislados, abatiendo a todos uno a uno. La estepa se convirtió en un campo de batalla. El mando se desvaneció. El pánico se extendió más rápido que las órdenes. Según el Códice Hipasiano, la matanza duró días. La crónica de Novgorod registra una historia escalofriante. Solo 1 de cada 10 hombres regresó a casa. Eso significa que hasta el 90% de las bajas fueron asesinadas, capturadas o dispersadas sin posibilidad de recuperación. Linajes nobles enteros fueron aniquilados en una sola campaña. En la otra orilla del río, Mstislav Romanovich de Kiev se había quedado en un campamento fortificado. Desde allí, observó la destrucción durante 3 días. Finalmente, rodeado y sin opciones, se rindió tras recibir la promesa de seguridad. Los tetas mongoles aceptaron su rendición. Luego la rompieron. En venganza por los enviados asesinados, los mongoles llevaron a cabo una ejecución, música, diseñada para aterrorizar a cualquiera que la supiera. Los príncipes capturados, música, fueron atados, tendidos en el suelo y se colocaron tablas de madera sobre ellos. Los comandantes mongoles celebraron entonces un festín de la victoria. Sentados, comiendo y celebrando sobre las tablas, aplastaron lentamente a los príncipes hasta la muerte bajo ellas. Los cronistas lo llamaron un festín de huesos. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, los mongoles se marcharon. Tras completar su reconocimiento alrededor del mar Caspio, Subutai y Yebe giraron hacia el este y desaparecieron. Los Rus quedaron atónitos. Los cronistas escribieron, confundidos: no sabemos de dónde vinieron ni a dónde fueron. Solo Dios lo sabe. Durante 14 años, nada ocurrió. La vida continuó. Los príncipes reanudaron sus antiguas disputas. Las antiguas rivalidades resurgieron. Muchos se convencieron de que los tártaros habían sido una plaga temporal, un castigo único enviado por Dios y ahora retirado. Esa larga pausa después de 1223 terminó en 1237. Y esta vez no hay confusión sobre lo que está sucediendo. Lo que sale del este ya no es una fuerza de exploración, es un ejército de invasión completo. Música, entre 120.000 y 140.000 hombres. Según la mayoría de las estimaciones modernas, docenas de millas de caballería, rebaños de provisiones, ingenieros, equipo de asedio, exploradores cabalgando a gran distancia.
Esta invasión se planeó con años de antelación en el Consejo de Kurultai de 1235, un gran consejo de líderes mongoles. Europa misma estaba destinada a la conquista. Al frente de esta fuerza se encontraba Batu Khan, nieto de Genghis Khan. Lo guiaba Subutai, el mismo comandante que había aniquilado a la coalición Rus en el río Kalka años antes. Y esta vez, los mongoles hicieron algo que los ejércitos rusos nunca esperaron. Invadieron en invierno. La guerra rusa tradicionalmente se ralentizaba o se detenía en los meses fríos. Los ríos se congelaron. Las carreteras desaparecieron bajo la nieve. Los suministros escasearon. Las campañas solían esperar a la primavera. Los mongoles le dieron la vuelta a esa lógica. Los ríos helados se convirtieron en autopistas. La nieve espesa ralentizó a los defensores, pero no a la caballería nómada acostumbrada a vivir en climas extremos. Los caballos mongoles podían cavar en la nieve para pastar. Sus ejércitos avanzaban ligeros, rápidos y en múltiples columnas a la vez. Y en lugar de atacar primero la estepa abierta del sur, se adentraron directamente en el noreste boscoso, el corazón del poder de la Rus. El primer objetivo fue Riazán. Cuando Batu Khan exigió tributo, una décima parte de todo, exigió personas, caballos e incluso a los propios príncipes. Esto fue la sumisión en su forma más cruda. El príncipe Yuri, de 1927, Riazán se negó. Su respuesta se volvió legendaria. Cuando todos muramos, todo será vuestro. El asedio duró 5 días. El 21 de diciembre de 1237, las fuerzas mongolas abrieron una brecha en las murallas. Lo que siguió fue una destrucción total. El cronista escribe: y no quedó ni un alma viva en la ciudad. Todos murieron por igual y bebieron la misma copa de la muerte. La arqueología lo confirma. La antigua Riazán nunca fue reconstruida. Su población quedó tan completamente destruida que la capital del principado tuvo que trasladarse por completo a Pereyazlav-el-Riazán. Eso demuestra lo exhaustiva que fue la aniquilación. Y aquí es donde vemos algo importante sucediendo en la mentalidad de los Rus. La violencia fue tan abrumadora, tan desconocida que desafiaba cualquier explicación convencional. Los cronistas y el clero recurrieron a la teología. Este fue un castigo divino. Hay una frase que a menudo se atribuye a Genghis Khan y que los escritores de los Rus luego aplicaron a Batu. Si no hubieras cometido grandes pecados, Dios no te habría enviado un castigo como el mío. Esa idea de que los mongoles eran un instrumento de la ira divina determinaría cómo la Rus soportaría lo que vino después. Después de Riazán, la maquinaria bélica mongola se dirigió hacia Vladimir Suzdal, el principado más poderoso del noreste de la Rus. El gran príncipe Yuri II Vsevolodovich intentó responder, pero fue demasiado tarde. Incapaz de salvar Riazán, huyó de Vladimir para reunir un ejército, dejando atrás a su familia. Esa decisión atormentó la memoria de la Rus. En febrero de 1238, Vladimir cayó. Los mongoles asaltaron la ciudad. La familia de Yuri se refugió en la Catedral de la Asunción, creyendo que los muros sagrados podrían protegerlos. No fue así. La catedral ardió. Todos los que estaban dentro murieron. Un mes después, en marzo de 1238, el ejército recién formado de Yuri fue alcanzado cerca del río Sit. Los mongoles avanzaron a una velocidad aterradora a través de la nieve profunda. Atacaron sin previo aviso y masacraron a las fuerzas Rus. El gran príncipe Yuri fue asesinado. Con él murió la resistencia organizada en el noreste. A partir de ese momento, no quedó ninguna defensa militar unificada en esta región. Solo ciudades aisladas, cada una esperando su turno. Y, sin embargo, algo extraño ocurrió. Los mongoles avanzaron hacia el norte, cada vez más cerca de Novgorod, la próspera república mercantil.
en su punto más cercano, estaban a solo unos 100 kilómetros. Luego regresaron. ¿Por qué? Los historiadores aún lo debaten. Quizás el deshielo primaveral, la infame Rasputitsa, había convertido los caminos en barro. Quizás las pérdidas mongolas durante el brutal asedio de Torshok hicieron arriesgado un mayor avance. Posiblemente ambas cosas. Lo que importa es el resultado. Novgorod se salvó. Esta simple decisión transformó la historia rusa. Novgorod conservó su población, su riqueza y sus redes comerciales. Permaneció políticamente independiente y más tarde se convirtió en un importante rival de una Moscú en ascenso. Si los mongoles no hubieran girado hacia el sur, el mapa de Rusia sería muy diferente hoy. En diciembre de 1240, los mongoles llegaron a Kiev. Kiev, antaño corazón de la Rus, ya estaba debilitada, políticamente marginal y militarmente mal preparada. Aún así, resistió. Bajo el mando de Dmitro, los defensores lucharon con fiereza. Los mongoles trajeron consigo ingenieros de asedio chinos, expertos en catapultas y máquinas de asedio. Las murallas fueron atacadas sin descanso. Finalmente, se agrietaron. Los últimos defensores se retiraron a la iglesia de los diezmos. Los refugiados se apiñaron en el interior. Cuando los mongoles entraron por la fuerza, la estructura se derrumbó bajo el peso y el caos. Kiev cayó. Con ella, la era de la Rus terminó por completo. 6 años después, un enviado papal, Giovanni da Pian-Carpin, pasó por Kiev. Lo que encontró fue inquietante. De lo que una vez fue una gran ciudad, solo contó unas 200 casas en pie. Los campos circundantes estaban sembrados de cráneos y huesos, tantos que los describió como incontables. Esa imagen capta la realidad de la invasión mejor que cualquier estadística. Para 1240, el antiguo mundo de la Rus había desaparecido oficialmente. Una vez completada la conquista mongola, la relación entre los conquistadores y la Rus cambió de carácter. Lo que siguió es lo que fuentes rusas posteriores denominaron el yugo tártaro, tatarsko ego. Sin embargo, esta expresión puede ser engañosa. Se trataba de una estructura estratificada de vasallaje, tributo, control administrativo y cooperación selectiva. De entre los escombros de la década de 1240, una figura se alzó por encima del resto. Música, el príncipe Alejandro Yaroslavich de Novgorod. La mayoría de la gente lo conoce inicialmente como un héroe de batalla. Su apodo, Nevsky, proviene de su victoria sobre las fuerzas suecas en el río Neva en 1240. 2 años después, en 1242, derrotó a los caballeros teutónicos en la famosa Batalla del Hielo, un enfrentamiento que detuvo la expansión de las cruzadas católicas en tierras ortodoxas y protegió el territorio y la identidad de la Rus. Nevsky comprendió que la amenaza de Occidente y la de Oriente eran fundamentalmente diferentes. Los cruzados occidentales querían la conversión. Amenazaban el alma de la Rus, su fe ortodoxa, sus tradiciones religiosas, su identidad cultural. A los mongoles nada de eso les importaba. Querían tributo, obediencia y estabilidad. Mientras los impuestos llegaran a tiempo y no estallaran rebeliones, eran indiferentes a la teología. Así pues, Alejandro tomó una decisión que aún incomoda a la gente. Se resistió a Occidente y se sometió a Oriente. En lugar de provocar otra aniquilación, Nevsky optó por un acuerdo con la Horda de Oro. Viajó a la capital de la Horda, Sarai, y más tarde incluso hasta Karakorum, el centro imperial mongol, para recibir un yarlik, la patente oficial que le otorgaba el derecho a gobernar. Fueron largos y peligrosos viajes de miles de kilómetros, que pusieron a Nevsky bajo la lupa de los mongoles. Su relación con la Horda se volvió tan estrecha que algunas fuentes posteriores, respaldadas por las controvertidas teorías eurasianistas de Lev Gumbv,
Afirman que Nevsky entró en una hermandad de sangre con Sartak, hijo de Batucán. Se debate si dicho ritual se llevó a cabo realmente. Pero políticamente, la alianza fue real. Con el apoyo mongol, Nevsky consolidó su poder. Derrotó a sus rivales, incluyendo a su propio hermano, Andrei, y, aún más controvertido, reprimió los levantamientos antimongoles en Novgorod. Obligó a su propio pueblo a pagar tributo a la horda para evitar algo peor. Esta es la dura realidad. Nevsky prefirió el sufrimiento controlado a la destrucción total y, al hacerlo, mantuvo vivo al mundo de la Rus el tiempo suficiente para recuperarse. Uno de los mayores beneficiarios de esta política fue la Iglesia Ortodoxa rusa. Los mongoles practicaron la tolerancia religiosa siempre que ninguna religión cuestionara su autoridad política. Como resultado, la Iglesia quedó exenta de impuestos. Esa simple exención tuvo enormes consecuencias. Mientras las ciudades yacían en ruinas y las poblaciones menguaban, la Iglesia acumuló tierras, riqueza e influencia. Los monasterios se convirtieron en refugios seguros. El clero se convirtió en administrador y archivista. Con el tiempo, la Iglesia se convirtió en una de las instituciones más ricas y estables de la Rus. Para recaudar tributos eficientemente, la Horda de Oro impuso un marco administrativo mucho más avanzado que cualquier otro que los príncipes de la Rus hubieran conocido previamente. En la década de 1250, los funcionarios mongoles realizaron censos de población detallados para calcular el tributo musical, llamado Dan. Se contabilizaban los hogares, se registraba el ganado y se evaluaban las comunidades. Este nivel de precisión burocrática no tenía precedentes en la Rus. Antes de los mongoles, la tributación solía ser arbitraria e inconsistente. Ahora era sistemática. Inicialmente, los gobernadores mongoles, conocidos como Baskaks, Música o Daruga, estaban estacionados en las ciudades de la Rus. Supervisaban la recaudación de impuestos, imponían el orden y, en ocasiones, reclutaban soldados. Respaldados por guarniciones, eran músicas símbolos profundamente resentidos de la dominación extranjera. Pero con el tiempo, la horda se adaptó. El gobierno directo era costoso y arriesgado. Por lo tanto, los mongoles delegaron cada vez más autoridad en príncipes locales. Esos príncipes recaudaban tributos ellos mismos y los entregaban a la horda. Este cambio transformó silenciosamente la política de Rus. Los príncipes que eran buenos administradores y leales a la horda eran recompensados. Los que no lo eran, desaparecían. Probablemente puedas adivinar qué principado se benefició más de esto. Una de las innovaciones mongolas más importantes fue el Yam, una red postal y de relevo que se extendía por todo el imperio. Se ubicaban estaciones de relevo, llamadas stands, cada 20 a 60 kilómetros. Caballos y jinetes frescos permitían que los mensajes viajaran de 200 a 300 kilómetros al día. Para el mundo medieval, esa velocidad era asombrosa. Los Rus adoptaron este sistema de forma generalizada durante siglos. El ñame constituía la columna vertebral de la comunicación, el gobierno y la coordinación militar rusa. Controlar las carreteras, controlar los mensajes y controlar el Estado. Pero nada de esto podría funcionar sin estabilidad social. Y esa estabilidad necesitaba una explicación con la que la gente pudiera vivir. Esa explicación provino de la Iglesia. Una de las voces más influyentes fue Serapión de Vladimir, quien escribió y predicó alrededor de 1274. No llamó a la rebelión ni instó a la resistencia. En cambio, replanteó toda la catástrofe. Los paganos, predicó, son la vara de la ira de Dios. Los mongoles no eran los villanos por excelencia. Eran instrumentos. El verdadero problema, argumentaba Serapión,
residía en las guerras fratricidas internas, el orgullo y la falta de amor fraternal entre los Rus. Dado que la Horda actuaba como instrumento de Dios, la rebelión contra el Khan se volvió espiritualmente errónea. Esta teología reducía la ira al interior, desalentaba la rebelión, redirigía la energía hacia el arrepentimiento, la unidad y la reforma moral, y, sin quererlo, creaba las condiciones psicológicas necesarias para la recuperación a largo plazo. A principios del siglo XIV, el antiguo sistema de supervisión directa mongol, el Baskak, estacionado en las ciudades de la Rus, comenzó a decaer. La Horda de Oro lidiaba con sus propios problemas internos y encontró que el gobierno indirecto era más económico y seguro. Así que, en lugar de enviar funcionarios mongoles a recaudar tributos, el Khan externalizó cada vez más la recaudación de impuestos a los propios príncipes de la Rus. Ese único cambio administrativo desencadenó una feroz competencia, pues quien recaudaba el tributo no solo manejaba dinero, sino también poder. El premio que todos ansiaban era el título de Gran Príncipe de Vladimir, pues este título conllevaba el derecho a recaudar el dan, el tributo de todos los demás principados de la Rus en nombre de la Horda. Dos ciudades surgieron como las principales contendientes. Tver era más antigua, más rica y tenía una sólida legitimidad dinástica. Si la historia fuera justa, Tver probablemente debería haber ganado. Moscú, en cambio, seguía siendo relativamente pequeña, un antiguo puesto comercial, pero lo que le faltaba en pedigrí lo compensaba con instinto político. Los príncipes de Moscú, especialmente los descendientes de Daniel, el hijo menor de Alexander Nevsky, eran pacientes, calculadores e implacables cuando era necesario. Esa diferencia sería de enorme importancia. En 1327, un enviado mongol llamado Chev Kal, también conocido como Chol Khan, se instaló en Tver. Su presencia se volvió rápidamente explosiva. Música. Fuentes locales lo acusaron a él y a su séquito de abusos y extorsión. Entonces se extendió un rumor. La gente empezó a creer que Sheval planeaba asesinar al príncipe de Tver, Música, y obligar a la población a convertirse al Islam. Este miedo no era casual. Bajo el gobierno de Uzbek Khan, la Horda de Oro había adoptado oficialmente el Islam, y el recuerdo de la violencia forzada aún estaba presente. La ciudad estalló. Los habitantes de Tver se alzaron, masacraron a la guarnición mongol y quemaron vivo a Chevkal dentro del palacio. Desde un punto de vista moral, parecía resistencia. Desde un punto de vista político, fue un suicidio. Iván I de Moscú lo vio al instante. Iván I, más tarde conocido como Iván Kalita, que significa monedero, actuó con rapidez. Cabalgó directo hacia la Horda y les ofreció un trato. Castigaría él mismo a Tver. El Khan aceptó. Iván recibió una fuerza mongola de unos 50.000 hombres, recordada en las crónicas como el ejército de Fedorchuk. Juntos descendieron sobre Tver y la devastaron sin piedad. La ciudad fue aplastada. Su influencia política nunca se recuperó del todo. Como recompensa por su lealtad, el Khan le otorgó a Iván el Yarlik, Música, y aún más importante, el derecho a recaudar tributos de todas las tierras de la Rus. Iván no se limitó a repartir el dinero entre la Horda. Se apropió del excedente, compró tierras, sobornó a príncipes rivales y expandió discretamente el territorio de Moscú. Moneda a moneda, aldea a aldea, Moscú se enriqueció y fortaleció. También convenció al metropolitano de la Iglesia Ortodoxa para que trasladara su sede de Vladimir a Moscú. Esa simple reubicación le dio a Moscú una autoridad espiritual comparable a su poder económico. Las crónicas describen el reinado de Iván con una frase impactante.
Un gran silencio cayó sobre la tierra rusa. En la práctica, esto significa simple. Cesaron las incursiones mongolas. No ardieron ciudades. No hubo expediciones punitivas repentinas. El comercio se reanudó. La gente se mudó a las tierras de Moscú porque estaban a salvo. Esa estabilidad permitió a Moscú acumular población, riqueza y experiencia administrativa, la materia prima de su futura independencia. Y luego, a mediados del siglo XIV, la Horda de Oro entró en un período conocido como los Grandes Problemas, Bélica Samyata. Entre 1359 y 1380, surgieron y cayeron más de 20 khans en aproximadamente 20 años. Asesinatos, golpes de Estado y guerras civiles debilitaron la autoridad central. Moscú lo notó. Para entonces, Moscú estaba gobernada por el príncipe Dmitri Ivanovich, posteriormente llamado Dmitri Donskoy. Comenzó a retener tributos y a forjar alianzas con otros príncipes, algo casi impensable un siglo antes. El gobernante de facto de la Horda, Mamai, lo interpretó como un desafío manifiesto. Peor aún, Mamai no era un descendiente legítimo de Genghis Khan. Su legitimidad era frágil. Para aplastar a Moscú, preparó una campaña masiva. Mamai reunió una fuerza enorme: caballería tártara, mercenarios extranjeros e incluso infantería genovesa de las colonias del Mar Negro. Consiguió una alianza con Lituania, amenazando a Moscú desde múltiples frentes. Dmitri respondió llamando a los príncipes de Rus a luchar juntos. Antes de marchar, Dmitri buscó la bendición de Sergio de Radones, el monje más venerado de Rusia. La campaña se convirtió en una santa lucha por la supervivencia. Esa bendición lo cambió todo. El 8 de septiembre de 1380, los dos ejércitos se encontraron en el campo de Kulikovo, más allá del río Don. La lucha fue brutal. Las líneas de la Rus comenzaron a ceder. Las bajas fueron enormes. Oculto en un robledal cercano se encontraba el regimiento de emboscada Sasadi-Poki, comandado por Vladimir el Valiente, y el veterano general Dmitri Bob. Esperaron pacientemente hasta que las fuerzas mongolas estuvieron completamente combatidas y dispersas. Entonces atacaron. El repentino ataque de caballería aplastó el flanco mongol. Cundió el pánico. La formación de la Horda se derrumbó. Por primera vez, un importante ejército mongol fue derrotado en batalla abierta por una fuerza de la Rus. Militarmente, Kulikovo no acabó con el dominio mongol. En 1382, el legítimo Khan Toxtamish saqueó Moscú y restableció el tributo. Pero psicológicamente todo había cambiado. El mito de la invencibilidad mongola se desvaneció. Moscú emergió como el líder indiscutible de las tierras de la Rus. Dmitri Donskoy se convirtió en un héroe nacional. Sin embargo, el verdadero golpe fatal para la Horda de Oro no vino de Moscú. Vino del este. Más allá de los bosques de Rus, una nueva fuerza se alzaba en Asia Central. Tamerlán, también conocido como Timur, era un conquistador turco-mongol con una mentalidad imperialista. Y a finales del siglo XIV, sus ejércitos arrasaban Persia, Transoxiana y más allá. Y tarde o temprano, su camino se cruzó con el de la Horda de Oro. Toxtamish, el Khan que había incendiado Moscú en 1382, había sido aliado de Tamerlán. Pero las alianzas en la estepa eran frágiles. Su relación se desmoronó en una brutal guerra de ida y vuelta. Incursiones, contraincursiones, invasiones que se extendieron por miles de kilómetros de territorio abierto. Entonces, en 1395, Tamerlán invadió la Horda de Oro por completo. Sarai, la capital de la Horda, fue saqueada y prácticamente aniquilada. Astracán, otro importante centro comercial a orillas del Volga, le siguió. La Horda de Oro sobrevivió gracias al comercio, los impuestos a las caravanas, el tráfico fluvial y el incesante movimiento de mercancías entre el este y el oeste. Y Timur
lo comprendió perfectamente. Tras destruir estas ciudades, Timur redirigió deliberadamente la ruta de la seda hacia el sur. Música, alejándose del Volga y adentrándose en sus propios territorios persas. Imaginen que la principal vía del comercio global cambiara repentinamente de rumbo. Un imperio construido sobre el comercio se vio repentinamente en quiebra. Para Rus, las consecuencias fueron enormes. La horda siempre había dependido del dinero para mantener sus ejércitos. Sin comercio, no había ingresos estables. Sin ingresos, menos tropas, una autoridad más débil y constantes luchas internas. A principios del siglo XV, la Horda de Oro, otrora unificada, se fracturó en estados sucesores más pequeños y agresivos. Crimea, Kazán y Astracán, todos ellos peligrosos, pero ninguno lo suficientemente poderoso como para dominar toda la región como lo había hecho alguna vez la Horda. Timur incluso avanzó hasta Yelets, incómodamente cerca de Moscú. Por un momento, pareció que Rus podría ser aplastada por otro conquistador. Luego, inesperadamente, retrocedió. Posteriormente, la tradición rusa atribuyó esta retirada a la intervención divina, a la protección de la Virgen María. Lo más probable es que Timur tuviera objetivos más ricos y urgentes al sur. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Moscú obtuvo algo que no había tenido en siglos: un respiro. A lo largo del siglo XV, la autoridad mongola se redujo. La horda estaba demasiado ocupada combatiéndose a sí misma como para controlar eficazmente la Rus. Irónicamente, Moscú tampoco siempre fue estable. Príncipes como Vasili II se vieron envueltos en amargas guerras civiles. Pero aquí está la diferencia clave. Moscú se fortalecía en general, mientras que la horda se debilitaba. Para cuando Iván III, más tarde llamado el Grande, llegó al poder en 1462, la dominación mongola era en gran medida simbólica. Los rituales aún existían. El recuerdo del miedo seguía presente, pero la fuerza que lo impulsaba había desaparecido. Iván III lo sabía, y en 1476 tomó una decisión discreta pero revolucionaria. Simplemente dejó de pagar tributo. El Khan Akhmat de la llamada Gran Horda, básicamente el último remanente serio de la Horda de Oro, no podía ignorarlo. Si Moscú se salía con la suya, la ilusión de supremacía mongola se desvanecería por completo. Así que marchó hacia el oeste en 1480. Formando una alianza con Polonia y Lituania para aplastar al vasallo desafiante. Iván III movilizó sus fuerzas y las enfrentó en el río Ugra, frontera natural entre Moscovia y las tierras lituanas. No hubo una carga masiva. En cambio, dos ejércitos se enfrentaron a través de un río durante semanas. Las fuerzas de Iván controlaban los pasos fronterizos poco profundos. Recibían suministros del territorio cercano. Y por primera vez, las tropas rusas no eran solo guerreros medievales. Contaban con armas de fuego, arcabuces y artillería, rudimentarias para los estándares modernos, pero revolucionarias comparadas con las tácticas de la caballería esteparia. Akhmat esperó a sus aliados lituanos, pero nunca llegaron. Distraídos por su propia guerra con el Kanato de Crimea, aliado de Moscú. A medida que avanzaba el otoño, la situación del suministro mongol se deterioró. La estepa ya estaba devastada por años de conflicto. El invierno se acercaba. El hambre y el frío comenzaron a hacer lo que los ejércitos no podían. Simplemente se fueron y nunca regresaron. Después de casi 250 años, Rus se había convertido en un estado soberano centralizado. Ya no era tributario ni estaba gobernado por el miedo a una estafa lejana.